y vamos a hablar acerca de el código deontológico del Colegio de Odontólogos del Perú. La deontología es una parte de la ética que estudia un área específica de la ética. En este caso, va a hablar de la ética del ejercicio de una profesión. Esa es la deontología. Entonces tenemos la deontología del ingeniero, la deontología del abogado, la deontología del médico, el código deontológico de la enfermera, el código deontológico del odontólogo. Bien, entonces este es un código, conjunto de normas que se han establecido para generar un mejor ejercicio de la profesión, ¿no? Y va a tener hasta tres destinatarios. Un mejor ejercicio de la profesión en el sentido de la relación entre odontólogos, la relación entre odontólogo y paciente y la relación entre el odontólogo y la comunidad. Entonces, en base a esos tres destinatarios es que se ha generado este código. Resulta que usted entra al portal del Colegio de Odontólogos del Perú, Colegio Odontológico del Perú, www.cop.org.pe, y usted va a tener bastante información para la profesión. En un primer momento va a encontrar acá un buscador. ¿Se ve la página web del Colegio Odontológico? Sí, Doctor Emilio, estoy compartiendo. ¿Sí? estábamos en el Bien. colegio. Bien, entonces, lo primero que se va a tener acá es este buscador nacional de odontólogos, es decir, que cuando uno quiere saber si realmente esta persona pertenece al colegio de odontólogos, está colegiado, está habilitado para ejercer la profesión, entonces lo busca aquí. Entonces, luego vamos a tener algunas noticias, vamos a tener algunos links que nos lleva, por ejemplo, al protocolo de bioseguridad, nos lleva a la Escuela Nacional de Perfeccionamiento Profesional, acá nos lleva a un estudio nacional de costos y tarifas de tratamientos odontológicos, aquí nos lleva al seguro contra accidentes, al Fondo de Previsión Social del Odontólogo, congresos y eventos, Junta Electoral Nacional, el manual para obtener el licenciamiento licencia de funcionamiento del consultorio, certificado odontológico para dar descansos médicos, la clínica, historia clínica odontológica con odontograma, el consentimiento informado, ¿no es cierto? Acá nosotros ya hemos explorado este consentimiento informado en clases pasadas, y los links para otros colegios regionales. Luego tengo el RNE, Registro Nacional de Especialistas. Luego tengo el registro de peritos odontólogos, que estos son los que van a ver en casos de malpraxis. Hay un programa nacional de certificación de competencias de cirujano dentista. El CODIRO, que es el sistema por el cual se hace residentado odontológico, digamos, pagado por el Estado. Luego tengo acá los links de los congresos y algunos dos links de interés. El IPEN, como ustedes saben, es necesario hacer una capacitación por el IPEN para manejar rayos X en el consultorio. Y el Ministerio de Salud, porque ahí tenemos las normativas y tenemos todas las cosas que se necesitan saber en cuanto a lo legal. Bien. Ahora, cuando vemos la parte superior, vamos a tener acá el link que nos lleva a
quiénes somos, Consejo Administrativo, el Consejo Nacional, legislación, reseña histórica, patrones de la odontología, himno del colegio odontológico y paz decanos del colegio odontológico. Las comisiones, los trámites que se pueden hacer, las entidades odontológicas, los servicios, etcétera. Pero fundamentalmente nos interesa acá en la parte institucional entrar a donde dice legislación. Usted le da clic aquí y le abre una nueva pestaña que es esta. En esta legislación ustedes van a encontrar la ley de creación del colegio odontológico, la ley que modifica a esta ley de creación del colegio odontológico, la ley que modifica a esta otra ley, el reglamento de la ley, la modificación de algunos artículos de la ley del colegio odontológico, la ley del trabajo del cirujano dentista. Esto es importante que ustedes lo conozcan, jóvenes. O sea, acá nos va a decir que el cirujano dentista tiene tres vías de trabajo, tres áreas de desempeño. El ejercicio clínico, la docencia de la odontología y la investigación en odontología. Ustedes tienen esos tres ámbitos de ejercicio profesional. O sea, no todo es la clínica, sino también esos otros dos. Bien, acá hay un reglamento para esta ley. Toda ley tiene que tener un reglamento. Luego aparece el reglamento para el residentado odontológico, el reglamento del consejo directivo, el código de ética y deontología. Y este es el que nos interesa. El código de ética y deontología. Luego vamos a tener otro decreto supremo que modifica la ley del trabajo del cirujano dentista. Luego vamos a tener la resolución ministerial del MINSA acerca del examen nacional de acreditación, el examen nacional de acreditación en odontología, pues es, ¿no? Luego la Ley General de Salud, esta ley tiene que conocerla a todos. Luego Reglamento de Salud y los Servicios Médicos de Apoyo, entonces para saber qué tipo de establecimiento de salud tengo yo y poder tipificar mi consultorio. Luego tengo el texto de procedimientos administrativos del MINSA. Y algunas otras que son complementarias. El día de hoy nos interesa conocer esta de acá, el Código de Ética y Deontología. Le damos clic ahí y nos va a abrir una siguiente pestaña, que es este de acá, el Código de Ética y Deontología del Colegio de los Odontólogos. Este es un documento bastante extenso, tiene 85 páginas, que no las vamos a leer las 85 páginas en esta clase, pero vamos a hacer un análisis de los títulos de este código, ¿no? Entonces, en el título primero, que se llama parte general, va a hablar acerca de la definición de lo que es un odontólogo, el colegio odontológico, etc. Luego va a hablar de los principios que rigen la profesión. Luego va a hablar de los valores del ejercicio profesional de cirujano dentista. Luego nos habla del ámbito de aplicación, los deberes de cirujano dentista, los derechos de cirujano dentista, las modalidades de ejercicio profesional que yo les mencionaba, el acto estomatológico u odontológico. Esto es una cosa muy importante. Yo cuando era estudiante de la universidad me acuerdo haber salido haciendo una huelga, caminando por toda Arequipa con todos mis compañeros. Hemos salido toda la facultad reclamando que el acto odontológico, acto estomatológico era acto médico. Eso ha sido una lucha más o menos de los años 90, 1999 para ser exactos. 99 o 2000.
Luego de las faltas o infracciones que comete el odontólogo, de las sanciones a esas infracciones, ahora de la individualización de la sanción, de las medidas de seguridad accesorias, la amonestación y la suspensión del ejercicio de la profesión y del ejercicio ilegal de la profesión. Todo eso nos está hablando del título 1, que es la parte general. Luego nos va a hablar el título 2, la parte especial, ya en sí un capítulo más profundo que habla del ejercicio profesional. Nos va a hablar de la responsabilidad en el ejercicio profesional, de la infracción a los valores, del incumplimiento de los deberes, de los requisitos del ejercicio profesional público o privado, de los requisitos para el ejercicio profesional especializado. Nos va a hablar de qué es un cirujano dentista especialista. Nos va a hablar acerca del perfeccionamiento profesional o de la educación continua. Luego va a hablar de la participación en el ejercicio ilegal de la profesión, ¿no es cierto? Eh, También nos va a hablar de la denuncia del ejercicio ilegal de la profesión. Nos va a hablar de la bioseguridad. Nos va a hablar del uso de la anestesia local, general y de la sedación, que son cosas que el odontólogo puede hacer. De la participación del cirujano dentista en las emergencias. Esto es muy importante, jóvenes. De la jefatura en la atención de pacientes con lesiones múltiples y de cómo debe constituirse el consultorio del cirujano dentista. Artículo 27. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, diríamos que eh, este es el capítulo que nos interesa más. Bien. Vamos a terminar este título. Luego nos habla del desempeño profesional, de cómo se debe hacer adecuadamente la prescripción en odontología. Luego también nos va a hablar acerca de la prescripción de las sustancias sujetas a vigilancia farmacológica. ¿Bien? Esos son puntos importantes en el título 2 del capítulo 1. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, de la expedición de certificados, odontogramas e historia clínica. El código de ética nos va a hablar acerca de la historia clínica odontológica, ¿no? Del otorgamiento de la historia clínica al paciente, de cómo se registra la historia clínica, de la expedición de certificados odontológicos, de la entrega de estos certificados y los informes odontológicos, de cómo se usan las guías y normas técnicas del MINSA, de cómo se da el alta de tratamiento de un paciente y de las auditorías y pericias odontológicas que se suelen realizar. Bien, acá está hablando de la expedición de certificados, hace un rato hablaba acá del ejercicio profesional. Ahora vamos a pasar en el capítulo 3 a las relaciones profesionales. Cuando habla de las relaciones profesionales está hablando de la relación del odontólogo con el paciente, está hablando del consentimiento informado, está hablando de la interrupción de los servicios profesionales, de la interconsulta, del uso de materiales, de la información y atención al paciente grave, qué hacer cuando usted conoce que hay maltrato físico a un paciente, de la forma indebida de captación de pacientes, de la responsabilidad de los auxiliares, de las obligaciones con el personal de apoyo, del director de un establecimiento de salud, de la relación que debe haber entre cirujanos dentistas, de la relación que debe haber con los colegas dependientes, es decir, con aquel que trabaja para ti, y de la competencia desleal, ¿no es cierto? Entonces, noten ustedes que este es un código bastante completo, va a hablar de cosas muy precisas, muy interesantes, y que están normando el comportamiento del odontólogo en distintos ámbitos. Ahora, habla también el artículo 53 de la atención del profesional a un colega,
de la prohibición de comisiones indebidas, del apoyo profesional al colega imposibilitado por enfermedad, miren ustedes, ¿ah? De la atención al paciente de otro colega, cómo se hace cuando vas a atender al paciente de otro colega, ¿no? De cómo debes tú referirte a la ejecución del trabajo de otro colega. Nota tú que, nota tú que muchas veces la gente piensa que hablando mal del colega, el paciente va a tener una mejor opinión respecto a ti, y no es así. Cuando tú hablas mal del colega, cuando hablas mal del colega, el que queda mal eres tú, no el otro. Entonces ahí vamos a ver ese tema. Luego habla de la lealtad con el colega, del deber entre instituciones, de las obligaciones con el colegio odontológico, del deber de cumplir las disposiciones del colegio odontológico, ¿no? De las obligaciones con el colegio odontológico, del abandono o incumplimiento injustificado de las funciones en el colegio odontológico. ¿Qué pasa si es que el odontólogo hace una declaración falsa? Del pago de la cuota societaria, del abuso de función en un cargo y de la colaboración con el colegio odontológico. Bien, luego nos va a hablar acerca de, en este título de la parte especial de las relaciones profesionales, nos va a hablar de la comparecencia de los deberes y obligaciones, de la colaboración con las autoridades, de la atención al paciente víctima de delito, de la comunicación por reacciones adversas a medicamentos y de los delitos cometidos por el cirujano dentista. Bien, entonces esos son los puntos que desarrolla hasta ahí el capítulo en cuanto a las relaciones profesionales. Ahora vamos a ver acerca del secreto profesional. Este secreto profesional, ¿no es cierto? Lo habíamos tratado en clases pasadas. Y aquí el código de ética odontológica, deontológica, perdón, del Colegio de Odontólogos, recoge en su artículo 74 este tema del secreto profesional, ¿no? Nos habla en el 75 hasta dónde llega este secreto profesional, en el artículo 76 de las excepciones de este secreto profesional, en el artículo 77 de la perpetuidad de la obligación del secreto profesional, en el 78 de los archivos que debe guardar el odontólogo a manera de secreto por parte del secreto profesional. Esto, jóvenes, es una obligación del odontólogo, el secreto profesional. Hay mucha gente que desconoce esta situación, pero es una obligación. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar de también del odontólogo cuando es funcionario público, del cirujano dentista como funcionario público, del abuso de poder en la función pública, de la probidad del cirujano dentista y del nepotismo. La probidad significa ser probo, es ser honesto, ser correcto, ser honrado. Y el nepotismo es esa acción por la cual una persona que entra a trabajar a una institución pública contrata para que trabaje bajo su mando personas de su familia. Entonces, eso en la función pública, en el Estado, no se puede, está prohibido. Luego voy a hablar en el capítulo 6 acerca de la docencia. La docencia del cirujano dentista, de los requisitos para la docencia, de los fines de la docencia, del decoro de la docencia odontológica, de la lealtad a las instituciones en las que labora y del seguimiento de las actividades clínicas. También nos va a hablar acerca de la investigación y publicaciones científicas, de las investigaciones experimentales, del derecho a la propiedad intelectual, de la propiedad intelectual de trabajos en equipo. En el capítulo 8 va a hablar acerca de la publicidad de los consultorios dentales. Esto es muy importante, ¿no?
habla de los requisitos de la publicidad, de los anuncios con información falsa o alterada, de la participación del cirujano dentista en avisos comerciales, habla también acerca de los medios de publicidad profesional, de los anuncios y de la participación en medios de comunicación. Bien, este capítulo 8 es muy interesante porque creo que es uno de los que más se vulnera, ¿no? Bien, de los honorarios profesionales habla el capítulo 9. En este capítulo vamos a hablar de cómo debe ser el contrato para la prestación de servicios profesionales, del decoro de los honorarios profesionales, de los tratamientos innecesarios, ¿ah? Ojo, que aquellos que mandan a hacerse tratamientos innecesarios, y aquellos que les hacen esos tratamientos innecesarios, eso está normado por el Código de Ética del Colegio de Odontólogos. Habla también acá de la continuidad del tratamiento, de la información y honorarios falsos, de la lealtad con las instituciones donde se elabora y de los cirujanos dentistas responsables del establecimiento odontológico. Entonces usted empieza a poner su consultorio odontológico, tiene que leer esta parte, ¿cierto? Bien. Después hablan unas disposiciones finales, glosario de términos, la bibliografía y tal. Ahora, todo estudiante de odontología tiene que haber leído este código de ética y de ontología de tapa a tapa. ¿Mm? Entonces, es necesario que ustedes jóvenes lean este código de ética de la profesión para que vean cómo van a ejercer de manera adecuada su profesión. Y entonces empieza recién en la página 24. Bien, entonces el código de ética odontológica va a empezar por la definición. Se autodefine a sí mismo, ¿no? El Código de Ética Profesional y Deontológico del Colegio Odontológico del Perú constituye el conjunto de normas que rigen las disciplinas con las que se regula y supervisa el ejercicio de la profesión odontológica. Establece además las incompatibilidades, limitaciones y prohibiciones, así como el régimen de sanciones aplicables al cirujano dentista que ejerce la profesión en la República. Decíamos que el artículo 2 habla de los principios. El artículo 3 habla de los valores, principios, la vida, la salud, la igualdad, el bienestar. Y valores, el honor, la lealtad, la responsabilidad, la solidaridad, la veracidad, la educación, el respeto, la puntualidad y la honestidad. Los deberes de cirujano dentista, ¿no? Desempeñar la profesión en forma individual o colectiva con dedicación, esmero, calidad y competencia para el bienestar de la persona humana, comportándose con integridad en cualquier acto de su vida, incluso en acciones fuera del ejercicio de su profesión. ¿Cómo la ven? No, pero yo soy cirujano dentista solo en mi trabajo y afuera yo soy diferente, soy un canalla. No, no existe eso. El cirujano dentista se diferencia de las otras profesiones porque dentro de sus deberes es que debe guardar este decoro, esta dedicación, este esmero, calidad y competencia, inclusive en las acciones fuera del ejercicio de su profesión. Otro de los deberes del cirujano dentista es actualizar sus conocimientos profesionales y su cultura general. Conocer las leyes y reglamentos que norman el ejercicio de la profesión. Jóvenes, es un deber de ustedes aprenderse, no de memoria, pero entenderlas, leerlas, comprenderlas, interiorizarlas. Estas normas para el ejercicio de la profesión. Es un deber del cirujano dentista abstenerse de realizar cualquier conducta que perjudique la vida o la salud de los pacientes. Es un deber cumplir con sus labores profesionales, institucionales, administrativas y horario de trabajo. Con responsabilidad, puntualidad, ¿no es cierto?, considerando las necesidades del paciente.
Atender con la misma probidad y diligencia a todos los pacientes sin ningún tipo de discriminación. Reconocer la responsabilidad que resulte por el accidente, negligencia, error u omisión. Es tu deber reconocer tu responsabilidad, así hayas cometido un accidente, ¿ya? Lo primero que hace la persona inmadura es tratar de escaparle a la responsabilidad. La persona madura lo que hace es más bien enfrentar la responsabilidad y decir, bueno, vamos adelante, ¿cómo solucionamos esto? Vamos a arreglarlo. Eso es lo maduro. Lo inmaduro es que pasó esto, es que yo no tenía el otro, es que me dijeron, es que no me dijeron. Eso, jóvenes, no es acto de madurez. Acto de madurez es decir, bueno, ya ha pasado así, lo voy a arreglar. Ese es el acto de madurez. Bien. En situaciones de emergencia o urgencia está obligado usted a prestar ayuda al enfermo o accidentado en general, así como colaborar con el Estado en las tareas de auxilio y de identificación de personas en caso de catástrofes. El código de ética te obliga a que ayudes a un enfermo o accidentado en situaciones de emergencia o urgencia. Luego, estás en la obligación de cumplir con las obligaciones del ejercicio de la profesión, a ejercer la profesión en instalaciones apropiadas y seguras y proveer los recursos que garanticen el desarrollo de tu trabajo profesional. Oponerse a la emisión de normas que en alguna forma sean contrarias a los intereses de la salud y los derechos legítimos de la profesión odontológica. Es un deber del cirujano dentista oponerse a la emisión de normas que sean contrarias a los intereses de la salud. Otro deber del cirujano dentista es conducirse con respeto frente a la sociedad en su conjunto. Los odontólogos no podemos ser ciudadanos como los que han visto ustedes en esa discoteca o los que bailan encima de una tumba de los que han muerto en la discoteca. Entonces, nosotros nos estamos formando para ser profesionales que tenemos un nivel y un estatus en la sociedad. Pues ya dejaron de ser lo que eran antes de ser odontólogos en el momento que se gradúan. Ya pasan a ser un doctor, ya pasan a ser personas que la gente le va a confiar su salud, le va a confiar su intimidad, le va a confiar su boca. Por eso usted tiene que manejarse con respeto frente a la sociedad en su conjunto. Y otro deber es no encubrir, alentar o permitir, facilitar o proteger el ejercicio deshonesto de la profesión. Está usted obligado a no encubrir, alentar o permitir el ejercicio deshonesto de la profesión. Bien. ¿Cuáles son los derechos del cirujano dentista? Nos refiere a la ley 27878, artículo 7, ¿no? Que nos habla acerca de los derechos del cirujano dentista. Entre ellos está ejercer la profesión de forma libre, sin presiones de ninguna índole. Por lo tanto, tiene derecho a que se respete su criterio clínico, libertad de prescripción médica y libre decisión de declinar la atención de algún paciente, basado en evidencia científica, bioética y normativa. Mientras no se trate de una situación de emergencia, usted no tiene derecho a escaparse de atender a un paciente en situación de emergencia. Usted tiene la obligación de atender. Bien, otro derecho del cirujano dentista es recibir trato digno y respetuoso de parte de todas aquellas personas relacionadas con su labor profesional. Otro derecho es garantizar solo los resultados predecibles, según la evidencia científica disponible o que sean previamente pactados. Usted no puede garantizar aquellas cosas que no son predecibles. Tiene derecho a garantizar solo aquellas cosas que la evidencia científica asegura que van a salir bien. Tiene derecho también a ejercer la profesión en instalaciones apropiadas y seguras. Asimismo, recibir y disponer de los recursos que garanticen el desarrollo de su labor profesional en caso mantenga una relación de dependencia. Es decir, si usted va a trabajar para alguien,
tiene el derecho de recibir los recursos necesarios para que pueda usted ejercer su labor profesional. En este caso sería, en el COVID, usted tiene derecho a recibir el equipo de protección personal, ¿no es cierto?, para poder ejercer tranquilamente. Ahora, tiene derecho a mantener y transmitir una buena imagen y prestigio profesional. Por ese motivo, en caso de ser sujeto de un proceso disciplinario, debe ser tratado en privacidad. Tiene derecho a recibir en forma oportuna e íntegra los honorarios o salarios por los servicios profesionales prestados. Tiene derecho a renunciar previa fundamentación escrita a la atención de un paciente cuando éste no cumpla con las indicaciones prescritas o cuando existan discrepancias en los criterios de atención. ¿Listo? Bien. Estábamos hablando acerca de las modalidades del ejercicio profesional. ¿Yo me equivoqué? Pues acá dice que son 4 las áreas. El odontólogo puede, según la ley del trabajo del cirujano o dentista, puede ejercer en 4 modalidades su profesión. De manera asistencial, es decir, en la clínica; de manera administrativa, dirigiendo, por ejemplo, el centro de salud o un hospital; o dirigiendo una red de salud, o siendo gerente de una red de salud, o siendo ministro de salud. De manera docente es la otra modalidad. Puede ejercer un cirujano dentista como docente, y la última es haciendo investigación. Un odontólogo puede hacer también investigación, y eso también es una modalidad de ejercicio profesional. Bien, vamos a pasar al artículo 8, que es importante. El acto estomatológico u odontológico es aquel acto médico especializado que desarrolla el cirujano dentista a través de la atención directa al paciente, con la finalidad de llevar a cabo la promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud del sistema estomatognático en las personas. Ya, anoten y apréndanse de memoria este artículo 8, que viene en el examen. Y va a venir con partecitas que estén borradas. Van a tener que usted completar. Este sí se lo aprenden de memoria. La pregunta es, ¿qué es un acto estomatológico? La respuesta va a ser así. El acto estomatológico u odontológico es aquel acto médico especializado que desarrolla el cirujano dentista a través de la atención directa al paciente, con la finalidad de llevar a cabo la promoción, prevención, diagnóstico, pronóstico, plan de tratamiento, recuperación y rehabilitación de la salud del sistema estomatognático de las personas. ¿Listo? Bien. Ahora, nos habla acerca de las faltas o infracciones que puede cometer un cirujano dentista. Son infracciones las acciones u omisiones de los cirujanos dentistas que incurran en las siguientes conductas. Infracción de las normas contenidas en el Código de Ética Profesional, que es este código; incumplimiento del juramento de la colegiatura; conducta dolosa o culposa en el cumplimiento del ejercicio profesional; infracciones de la ley y su reglamento, los reglamentos internos o a los acuerdos del colegio odontológico; incumplimiento del pago de la cuota societaria; incumplimiento injustificado de la emisión del voto oportuno; y en general, en todos los casos que de la actuación profesional pueda derivar un daño moral o material o a la profesión odontológica de la comunidad. Sanciones. La primera puede ser una amonestación privada o una pública. La segunda es una multa cuyo monto será fijado en cada región. C, suspensión del ejercicio profesional en todas sus áreas, hasta por un máximo de 2 años. Y la D, la expulsión de la orden. Entonces, lo expulsan del colegio odontológico y ya no puede ejercer nunca más como cirujano dentista. Ahora, la multa puede ser aplicada de manera accesoria a las demás sanciones. Bien. La individualización de la sanción. Para determinar la sanción o sanciones establecidas en el presente código, debe evaluarse la responsabilidad y gravedad de la falta o infracción, considerando especialmente la naturaleza de la acción, los medios empleados, los deberes infringidos, la gravedad del daño, las circunstancias de tiempo, lugar, modo de acción, si es que es reincidente o no, si es que reconoce o no su falta,
Si no reconoce su falta, es peor. Y el cargo o función que desempeña, ¿no? Muy bien. Del ejercicio ilegal de la profesión. Constituye ejercicio ilegal de la profesión la práctica de la misma sin reunir los requisitos señalados en el título 2 del Decreto Supremo 014-2008, Salud. Luego, cuando hablamos del ejercicio profesional, vamos a hablar de la responsabilidad del ejercicio profesional, las infracciones de los valores, el incumplimiento de los deberes, pero fundamentalmente acá lo que nos interesa es esto. ¿Cuáles son los requisitos para el ejercicio profesional público o privado? Para el ejercicio profesional de la odontología en cualquiera de sus especialidades se requiere tener título profesional universitario. 1. 2. Estar colegiado en el Colegio Odontológico del Perú y habilitado por el colegio regional respectivo. Entonces, yo puedo estar colegiado en el Colegio Odontológico del Perú, pero tengo que estar habilitado en Cusco, por ejemplo, para ejercer en Cusco, o en Puno para ejercer en Puno. Entonces, cada colegio regional te habilita para ejercer en esa región. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde amonestación hasta multa, sin perjuicio de las responsabilidades penales establecidas en el Código Penal vigente. En el caso de que uno sea especialista, para el ejercicio profesional especializado se requiere tener el título de especialista otorgado por una universidad a nombre de la nación y estar inscrito en el registro de especialistas del Colegio Odontológico del Perú. Asimismo, el cirujano dentista, que es no especialista, cirujano dentista general, que ejerza la práctica especializada, deberá acreditar las competencias profesionales certificadas, siempre y cuando se trate de procedimientos de baja y mediana complejidad. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona con la amonestación y hasta la suspensión no mayor de un año. Ahora, de este cirujano especialista, dice, la especialidad odontológica es un área específica de conocimiento odontológico ejercida por profesionales calificados para ejecutar procedimientos de alta complejidad. En consecuencia, el cirujano dentista no especialista debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia requiere atención netamente especializada, excepto en casos de urgencia o emergencia, cuando no haya especialista en la localidad. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde amonestación hasta suspensión no mayor de un año. Del perfeccionamiento y de la participación en el ejercicio ilegal de la profesión. Este artículo 21 nos interesa mucho. Comete falta grave contra la ética el cirujano dentista que proteja o apoye con su firma o título el ejercicio de aquel que no cuenta con los requisitos para ejercer la profesión. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde multa hasta suspensión de 2 años. Artículo 22. El cirujano dentista que tenga conocimiento del ejercicio ilegal de la profesión tiene la obligación de denunciar al infractor u otro que permita el ejercicio ilegal. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde amonestación hasta multa. Bien, habla de la bioseguridad, ¿no es cierto?, del uso de la anestesia local general y de sedación, de la participación en las zonas de emergencia, de la jefatura de atención de pacientes con lesiones múltiples, y del consultorio cirujano dentista. El cirujano dentista debe cumplir con las normas establecidas por las leyes y reglamentos de la materia para el funcionamiento de los establecimientos de salud. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción se sanciona con amonestación hasta la suspensión por 2 meses. El desempeño profesional. De la prescripción odontológica. El cirujano dentista puede prescribir medicamentos en el área de su competencia de acuerdo a lo estipulado por la ley para la profesión odontológica y respetando los formatos establecidos para la prescripción de medicamentos. Para la prescripción se debe tener en cuenta nombre, dirección
y número de colegiatura del profesional que le extiende. Nombre, dirección y teléfono del establecimiento de salud cuando se trate de recetas oficiales del establecimiento. Dichos datos deben figurar en forma impresa sellada o con letra legible. El símbolo RP, RP que significa receipt, o sea, recibir, RP. Nombre del producto genérico, objeto de la prescripción. Hay que recetar con el nombre genérico, no con el nombre de la marca. Posología. Tu receta tiene que decir el número de unidades por toma y día, así como la duración del tratamiento. La posología es cuántas veces al día tiene que tomar y durante cuántos días. Finalmente, tu receta tiene que decir lugar, fecha de expedición y expiración de la receta, firma habitual y sello del facultativo que prescribe. Información dirigida al químico farmacéutico que el facultativo estime pertinente. La medida disciplinaria correspondiente a esta infracción de la norma se sanciona como amonestación. ¿Listo? Bien, en el caso de prescribir sustancias sujetas a vigilancia farmacológica, como son los hipnosedantes, el cirujano dentista puede prescribir medicamentos que contienen sustancias estupefacientes, psicotrópicas y otras sustancias sujetas a fiscalización sanitaria. La prescripción debe efectuarse en recetas especiales, numeradas e impresas en papel autocopiado que distribuye el Ministerio de Salud, siendo intransferible y para uso exclusivo del profesional. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona desde amonestación hasta suspensión no mayor de 2 años. Entonces, si tú vas a recetar diazepam, por ejemplo, ¿no es cierto? Tienes que tener el recetario que otorga el Ministerio de Salud Pública, que está numerado y está con tu nombre. No puedes recetar el diazepam, el alprazolam, todas estas cosas así nomás, sino que tienes que tener este recetario especial. Bien. Estamos ya en el capítulo que se refiere a la historia clínica odontológica. Nos va a hablar acerca de que el cirujano dentista está obligado a elaborar la historia clínica completa por ser un documento privado de tipo técnico y legal. Y está obligado a expedir el certificado odontológico y odontograma, ¿no es cierto?, de forma clara, de forma y tiene que conservar una copia para su archivo. Se considera una falta muy grave expedir un certificado falso. ¿Ya? Se considera una falta muy grave expedir un certificado falso. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona con la amonestación o hasta la suspensión de 2 años. Bien. Acerca del otorgamiento de la historia clínica al paciente. Si el cirujano o dentista tratante es el responsable de la custodia de la historia clínica, entonces tiene la obligación de otorgar una copia al paciente o su representante cuando éste lo solicite, o en caso de que la autoridad judicial lo solicite. Conservando el documento original en su archivo, el interesado asume el costo que supone el pedido. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción de esta norma se sanciona hasta con suspensión de 1 año. Entonces, si el paciente le pide a usted la copia de su historia clínica, usted tiene que darle, está en la obligación de darle. Bien. El artículo, acá nos interesa mucho el artículo 34.
de la expedición del certificado odontológico. El cirujano dentista que otorgue certificado odontológico lo hará asumiendo la responsabilidad legal y moral del caso. Asimismo, el profesional que otorga certificados con información falsa comete falta contra la ética, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal, que quiere decir que le van a sancionar con esto de acá, pero además la ley, el Estado le va a dar una responsabilidad civil y una penal, o sea, le van a dar algún tipo de sanción civil y penal, ¿no es cierto? Pero el colegio adicionalmente le hace una medida disciplinaria correspondiente a la sanción con multa y suspensión no mayor de 2 años. Bien, los certificados o informes odontológicos. Cualquier certificado médico u odontológico, jóvenes, es un documento que guarda ese concepto de confidencialidad que hemos visto en las clases pasadas. Por tal motivo, solamente se le puede ser entregado al paciente o a una persona autorizada, bajo las reglas del secreto profesional. Nadie más puede saber de lo que usted se enteró de ese paciente en el acto odontológico. Bien. Luego nos interesa saltar hasta el punto número 50. Bien, de la relación entre cirujanos dentistas. Entre los cirujanos dentistas debe haber respeto profesional recíproco, intelectual, científico, solidaridad y fraternidad que enaltezca la profesión. El cirujano dentista no debe difamar, calumniar, injuriar o tratar de perjudicar directa o indirectamente la reputación y honorabilidad de otro colega. ¿Bien? Si es que esto sucede, usted puede denunciar al colega ante el colegio odontológico y la medida disciplinaria correspondiente será desde la amonestación hasta una suspensión que no irá más allá de 6 meses. Bien. Ahora, si es que usted tiene trabajando para usted a otro colega, este se llama colega dependiente. El cirujano dentista debe honrar a la persona de la profesión sin incurrir en la explotación en relación a otros colegas, evitando las siguientes conductas. Exigir más de 8 horas de trabajo diario. No puede usted exigir a un odontólogo más de 8 horas de trabajo diario. Si es que pasara las 8 horas, usted no puede dejar de pagar el sobretiempo, pero que tenga que ser voluntario. O sea que ningún odontólogo está obligado a trabajar más de 8 horas. ¿Bien? Si usted tiene algún odontólogo trabajando para usted, debe pagar remuneraciones acordes con el decoro y el nivel de la profesión. Luego, no reconocer el pago de beneficios sociales cuando corresponda. Eso también está en contra de del código de ética de la profesión. Condicionar la contratación al aporte de instrumental o material. Ya vienes a trabajar, pero traes tu instrumento o traes tu material. Eso está mal. Eso está en contra del código de ética del colegio odontológico. Proceder a despidos intempestivos o arbitrarios sin reconocer los derechos laborales. Eso también está prohibido por el código de ética y deontología del colegio de odontólogos. Bien. Entonces, noten ustedes que esta relación con los colegas, ¿no es cierto?,
es importante. Y vamos a terminar con el punto número 52. 52 y 53 vamos a leer. 52. Comete falta grave contra la ética y contra el decoro profesional aquel cirujano dentista que procure desplazar al colega mediante la comisión de actos que denigran a la profesión. La medida disciplinaria correspondiente a esta infracción es desde la amonestación hasta una suspensión no mayor de 2 años. Vean que pueden suspender hasta 2 años por hacer competencia desleal. Y en el artículo 53 nos habla de la atención profesional odontológica al colega. El cirujano dentista tiene el deber moral de prestar atención odontológica al colega, así como al cónyuge e hijos que dependan de él o de ella. El costo del tratamiento debe estar dentro de los límites que permitan y hagan posible las condiciones económicas y la ayuda mutua que se debe entre ellos. ¿Bien? Entonces, cuando usted atiende a un colega, el costo del tratamiento debe estar dentro de los límites que permitan y hagan posible las condiciones económicas y la ayuda mutua que se debe entre ellos. En resumen, prácticamente usted tiene que cobrarle solo los materiales a su colega. Bien. Finalizamos la clase del día de hoy con el artículo 55. Es deber moral del cirujano dentista reemplazar al colega o ayudarlo en forma desinteresada si es que éste se encuentra imposibilitado para atender a sus pacientes, por enfermedad temporal o circunstancias adversas. La medida disciplinaria correspondiente a la infracción se sanciona con amonestación. Es deber moral del cirujano dentista reemplazar al colega o ayudarlo en forma desinteresada si éste se encuentra imposibilitado para atender a sus pacientes por enfermedad temporal o circunstancias adversas. Listo, mis queridos jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Tenemos una clase más y con eso terminamos.